Entonces les comentaba que este trabajo se corresponde con un examen final que hice para un módulo de una maestría que estoy cursando de teoría política, pero como vengo también de la ciencia del derecho, entonces tiene un poco que ver con la ciencia del derecho también, y por eso he decidido seleccionar este trabajo para este congreso. Entonces, el trabajo se titula La vigencia y limitaciones del pensamiento de John Stuart Mill, concretamente referido a su obra sobre la libertad, escrita en 1859, que en algunos aspectos es tan vigente como lo fue el primer día. En esa obra, el autor se focaliza y asimismo él lo declara en el problema, lo que él considera que es el problema vital del porvenir, o sea, la naturaleza y los límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo. Entonces, el asunto viene de qué? De que esta tendencia del poder ejercido por la sociedad sobre el individuo, que es legítima en mayor o menor medida, ha venido siendo ascendente debido a circunstancias tales como la representación, políticamente hablando, y la concentración de poder en manos del Estado. Mill no es el único que reconoce este fenómeno, sino que también Alexis de Tocqueville nos alerta acerca de que ya consolidado el poder social pudiera correrse el riesgo de que se le conceda el derecho, o sea, al Estado a intervenir en todo. Y en ese sentido plantea que una excesiva centralización de poder en las manos del Estado debilita a la sociedad y al propio gobierno. A la larga, sí lo hemos visto en algunas dictaduras latinoamericanas, según considero. Entonces, en ese sentido, Tocqueville nos alerta acerca de una posible aparición del despotismo. De ahí que según afirma Mill, o sea, como consecuencia de esta posible intervención en exceso, Mill afirma que el ser humano se ha visto en la necesidad de protegerse del ejercicio del poder de la sociedad sobre su persona. Para el autor, esta protección se ha logrado mediante dos vías. La primera de ellas es el reconocimiento de ciertas libertades o derechos, que es lo que concebimos como los derechos fundamentales, y la otra, el establecer el consentimiento de la comunidad como freno constitucional a los actos provenientes del Poder Ejecutivo, que pudiera suceder si es que hay un exceso de intromisiones y regulaciones de la vida del individuo por parte del Estado, como nos alerta Mill. Entonces, esta segunda vía que Mill identifica nos ilustra acerca de este peligro precisamente, pero lo más importante es, o sea, lo que pienso al respecto es que el carácter constitucional que se le confiere a estas intervenciones y que las hacen legítimas, con el papel protector de la Constitución para con la libertad individual y el potencial poder opresor de la sociedad y no solo del gobierno, en este mismo sentido. Por lo tanto, es necesario proteger al individuo del gobierno, pero también de la sociedad para impedir esta intervención ilegítima o injustificada en sus libertades individuales. Entonces, ¿hasta qué punto es legítima o no la intervención estatal y en qué medida el individuo de cierta forma ha contribuido a estas? Son aspectos que en el trabajo se discuten más adelante. Entonces, tal y como vaticinó John Stuart Mill en esta obra, los riesgos para la libertad ya hoy en día no solamente provienen del poder público, o sea, no solo provienen del Estado, sino también de la propia sociedad civil, de agencias de control social informal que nos educan en la realización de diferentes actos que se considera que socialmente son correctos o son comunes, y es a lo que el autor denomina intereses evidentes y generales de la sociedad, que en la actualidad pueden ser costumbres como casarse, como tener hijos, bautizarlos. Y aunque estas agencias de control social no disponen de sanciones legales propiamente dichas para aplicar a los individuos que no se comportan de acuerdo a lo que está socialmente aceptado, sí existen sanciones informales para estos casos como, como rechazo expreso o tácito ante el incumplimiento de estas conductas, cuestionamientos y demás. Entonces, el ser humano, nos dice Mill, que puede ser sujeto de sanción, ya sea por la sociedad, por la opinión pública o por ambas. En este mismo sentido, todo esto tiene relación con una concepción que Mill nos traslada en ese texto, que es su concepción de daño, y nos advierte que para que estas sanciones de las que hablaba hace un momento sean legítimas, sería necesario que la conducta de este hombre tuviera por objeto el perjuicio de otro. Es decir,
que únicamente si se ocasiona un daño o se pone en peligro un bien jurídico de otro ser humano, está justificada una intervención de la sociedad y la opinión pública sobre la libertad individual. El concepto de daño de Mill tiene dos puntos fundamentales. El primero es que el individuo no puede ser de ninguna forma reprimido por la sociedad cuando su conducta solo lo afecta a él. Sin embargo, cuando afecta a otros, entonces la sociedad está en el derecho, incluso en el deber de castigarlo. O sea, esto implica desde mi concepción, que el ser humano tiene la posibilidad de hacer libremente todo aquello que no cause daño a otros, pero el bien propio no es una razón suficiente para castigarlo. Entonces, el aporte de John Stuart Mill en este sentido consiste en fijar un límite inviolable para los poderes públicos y privados. Del lado de allá, de esa frontera, se encontraría todo lo relacionado con el cuerpo del individuo y los actos de este que no resulten lo suficientemente relevantes como para ser regulados en el campo de lo jurídico ni ofendan la moral de los demás. Sin embargo, la cuestión no es tan simple cuando el bien jurídico dañado a otras personas es precisamente la moral, ya sea de otro individuo o la moral colectiva, porque sabemos que la moral es un concepto bastante, digamos, vago. Entonces, en este supuesto, se pueden encontrar actos que al amparo de la libertad individual son permisibles, sin embargo, son controversiales socialmente hablando. Es el caso del consumo de drogas, el consumo frecuente de alcohol, que se consideran actos socialmente peligrosos. En algunas legislaciones incluso se prevén medidas legales de control. En estos ejemplos que he comentado, los límites legales se fundamentan en que estas conductas constituyen un riesgo objetivo para la persona que las practica. Esta discusión acerca de la imposición de límites a la libertad para proteger el individuo de sí mismo nos conduce a lo que Mill denomina paternalismo, sobre el que también comentaré en breve. Entonces, Mill afirma que sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su espíritu, el individuo es soberano, con lo que no tendría razón de ser que se impongan límites legales ni sociales, aspectos únicamente que pueden atañar o perjudicar a la persona que los practica. Entonces, esta idea de Mill sobre el daño se convierte dentro de su texto en una de las más controversiales. Parecería muy clara, pero el autor deja por fuera los daños a las concepciones morales que pueden suceder en ocasión del ejercicio de la libertad individual. La cuestión queda entonces ahora en manos de la moral social y de la sanción de la opinión pública. Por tanto, una de las críticas que se puede hacer a esta concepción de daño es que es preciso definir y fundamentar cuándo y por qué consideramos que una conducta que se realiza en ejercicio de la libertad individual ocasiona un daño a otro y bajo qué circunstancias y hasta qué punto un individuo puede sentirse dañado en su moral o en sus concepciones por otro. Entonces, el hecho que la naturaleza del daño concierna aspectos morales coloca a la conducta en el campo de la moral social, que es un aspecto que Mill bordea, digamos, aborda de manera muy superficial en su ensayo, más no lo discute. De modo que su concepción de el daño a otros queda clara cuando se trata de lo que en derecho conocemos como bienes jurídicos, o sea, lo que es la propiedad, la vida, la libertad sexual, entre otros, más no responde cuando se trata de lesiones a convicciones morales o religiosas. Tal es el caso, por ejemplo, de la orientación sexual, homosexual, por ejemplo. Tal es el caso también de la eutanasia, cuando es permitida legalmente hablando, que es, a mi consideración, una forma no dañina del ejercicio de la libertad individual, mediante la cual el ser humano puede reafirmar sus derechos a la dignidad y a la autodeterminación. Sin embargo, puede suceder, y de hecho sucede, que tales conductas sean reprobadas por el resto de la sociedad, ya que no son pautas que reflejan valores comunes, por lo tanto la sociedad las evalúa mal, las valora mal, pero toda evaluación, como sabemos, es subjetiva por naturaleza. Entonces, en este caso, lo que prima es lo que Berlin considera como libertad negativa, o sea, el derecho a la no interferencia y al autocontrol, el que responde a la pregunta de cuál es el ámbito en que al sujeto se le deja o se le debe dejar hacer lo que es capaz sin que en ello interfieran otras personas. En la eutanasia, volviendo al ejemplo, el individuo bajo determinadas circunstancias realiza una libre disposición de su bien más preciado, que es la vida, de la cual él es el único titular. Entonces, al margen de consideraciones jurídicas, religiosas, etcétera, la eutanasia
sería un acto de libertad y de autodeterminación individual regulada por el ámbito de lo público. Es lo contradictorio. Entonces, de prohibirse, que en muchas legislaciones no está permitida, en la nuestra, por ejemplo, se estaría obligando legalmente al titular del bien jurídico, vida, a sufrir por convicciones ajenas en un bien del cual él mismo es el titular. O sea, no podría disponer libremente de esta y en consecuencia no podría ejercer el derecho a una muerte basado, o sea, una muerte digna basado en la libertad. Entonces, se estaría en ese caso traspasando la frontera establecida por Mill para proteger la libertad individual, a mi juicio, sin justificación. El pretender eso, entonces, sería caer en un paternalismo injustificado. Sobre el concepto de paternalismo, según Mill y su pensamiento liberal, la libertad individual no puede ser susceptible de la intervención del Estado ni de la opinión pública, así como tampoco dichos entes pueden decidir en la mejor forma de vida de cada quien. Así lo expresa cuando hace esta primera afirmación que aquí les coloco. O sea, no obstante ello, eso no significa que el Estado ni la opinión pública van a permitir cualquier plan de vida, sino que lo limitan a este por medio de normas jurídicas, y así es aceptado también por la corriente liberal y con el basamento del principio de daño que comentábamos anteriormente. Sin embargo, el propio Mill admite en su ensayo sobre la libertad algunos supuestos en que se justifica una intervención estatal con fines de protección. Y es esta segunda cita que coloco aquí, o sea, referida a aquellos que están en edad de reclamar todavía los cuidados de otros, deben ser protegidos tanto contra los demás como contra ellos mismos. En ese caso, se puede referir, por ejemplo, a los niños que se consideran incapaces, los menores de edad, legalmente hablando. Sin embargo, hay paternalismo no solamente ahí, sino en otras actividades que no tienen relación con lo que antes dije y en donde el Estado también protege, entre comillas, a las personas contra sus propios actos, cuando estas personas, a diferencia de los niños, sí tienen la capacidad de discernir y sí son capaces legalmente. Por ejemplo, las leyes de tránsito obligan al uso de casco a los conductores de motocicletas y a sus pasajeros. Por diversas vías se desincentiva y se limita el consumo de tabacos, drogas y alcohol. Se protege al individuo de sí mismo cuando se le suministra forzosamente alimentación y cuidados de salud, cuando éste voluntariamente está, digamos, en huelga de hambre, o se le impide decidir sobre su vida muriendo dignamente mediante eutanasia, como el ejemplo que ponía anteriormente. Entonces, el fundamento de Mill del daño a terceras personas no es de clara aplicación en estos ejemplos, máxima si la persona es consciente del daño que se está ocasionando a sí misma, sino que en estos casos emerge el papel del Estado como promotor y como tutor de derechos fundamentales, aun y cuando el sujeto hace renuncia expresa o tácita de ellos. Y al respecto plantea que cada cual es el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual. Esto, desde luego, no funciona para el supuesto, por ejemplo, del consumidor de drogas que como consecuencia de este acto pueda cometer un acto delictivo. Entonces, en su momento Mill advirtió que la intromisión del Estado en los asuntos individuales era una tendencia creciente y tenía razón. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que a la vez que el Estado garantiza, nosotros aceptamos y naturalizadas todas estas prestaciones, nosotros nos sentimos en el derecho de reclamar al Estado, pero luego entonces a la vez que acompañamos o sea, que aceptamos estas prestaciones, pues estas vienen acompañadas del creciente poder del Estado, la concentración del mismo, y hace que recomience el círculo de la intromisión del mismo en nuestras libertades individuales y en la legitimación del Estado para legitimar dicha intervención, ya sea en beneficio nuestro, a modo de paternalismo o no, o en beneficio de otras personas. Entonces, en definitiva, ya para concluir, no voy a abordar la idea de la libertad de expresión. Lo cierto es que se ha producido un crecimiento de las funciones del Estado como consecuencia de que nosotros, como ciudadanos, hemos cedido voluntariamente ese poder al Estado. Solo haciendo un gran esfuerzo, nos decía Mill, se apartan esos hombres de sus asuntos particulares para ocuparse de los comunes. Su inclinación natural les induce a abandonar el cuidado de estos al Estado, que es el representante de los intereses colectivos. Entonces, como consecuencia de eso, pues, se ha producido una relación tensa entre el papel del Estado como garante de los derechos fundamentales y la justicia social y el cuestionamiento que muchas veces hacemos a su omnipotencia y a la de sus instituciones respecto a la libertad individual.
y ya, listo, con eso concluyo. Gracias.